Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de GBM en el que vamos a platicar ampliamente sobre el paquete económico 2026 que presentó la Secretaría de Hacienda el lunes por la noche. Soy Miriam Acuña y ya me conocen, soy economista en jefe de GBM y hoy tengo el gusto de platicar con Mauricio González, quien es socio fundador de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, y él pues es experto en el análisis de las finanzas públicas. Ya hemos tenido varias invitaciones de Mauricio en este foro, justo para platicar el paquete económico. Bienvenido, Mauricio, es un gusto tenerte por acá otra vez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miriam. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder conversar sobre este tema que sin duda es central para el desempeño en la economía el año entrante y bueno, y en los que vienen también. Así es. Pues bueno, a todos los que nos escuchan, les recuerdo que vamos a estar tomando sus preguntas a lo largo del webinar, así que si quieren, las pueden escribir en el chat que tienen en su pantalla, en el icono de preguntas y respuestas. Podemos irlas tomando al transcurso de la conversación o bien a final de nuestro webinar, ¿no? Antes de entrar de lleno a la conversación con Mauricio, me gustaría dar un poco de contexto. Como saben y como les comentaba el lunes ya bastante por la noche, casi medianoche, ¿no, Mauricio? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el paquete económico 2026 al Congreso de la Unión. Es importante que este es el primer paquete que realiza 100% la administración actual, porque el paquete 2025 se hizo, digamos, en conjunto con la administración saliente y la entrante, ¿no? Entonces, este es el primero que hace 100% la administración de Claudia Sheinbaum. Y para dar un poco otra vez de contexto, hay tres documentos principales que presenta la Secretaría de Hacienda al Congreso en este paquete, los cuales son, primero, los criterios generales de política económica, que incluyen los supuestos macroeconómicos, como por ejemplo el crecimiento económico, la inflación, plataforma de producción de petróleo, precio de petróleo, etcétera. Todas las estimaciones macroeconómicas con las que el gobierno realiza sus estimaciones de ingreso y gasto. En segundo lugar, también presentan la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, la cual pues estima con cuánto dinero público va a contar el país, en este caso durante 2026. La iniciativa de ingresos se vota tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y debe de ser aprobada por ambas cámaras, por ambas cámaras, ¿no? Tanto por diputados como por senadores. Y por último, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es aquel que detalla en cómo se va a gastar este dinero que recauda el gobierno, ¿no? El PEF debe de ser aprobado nada más por la Cámara de Diputados y todo este paquete, en teoría, debería estar listo por el Congreso a más tardar el 15 de noviembre para que entonces entre en vigor el 1 de enero del año para el cual fue planeado, ¿no? Y bueno, dicho esto, Mauricio, me gustaría comenzar platicando, pues primero tus impresiones generales del paquete económico que presentó la administración para el próximo año y más específicamente, cómo ves los objetivos fiscales que tiene el gobierno para el próximo año. Digo, nada más para comentar, desde nuestro punto de vista, la propuesta reafirma el compromiso de consolidación fiscal y como dando algunos datos que se presentaron en el paquete, se plantea un déficit de 4.1% del PIB para 2026 y la estabilización de la deuda en 52.3% del PIB, ¿no? Pero cuéntanos, Mauricio, ¿cómo viste este paquete y cuáles son tus primeras impresiones de él? Pues mira, en términos generales, es un paquete en donde los propósitos que plantea el gobierno de la presidenta Sheinbaum, yo diría son propósitos pues muy positivos. En esencia, o los mensajes claves son que la economía debe de crecer más de lo que lo ha hecho en los últimos años y ciertamente en este año, donde el crecimiento del PIB probablemente será del orden de 0.5, 0.6% de aumento respecto al año pasado. Y para el año entrante, la Secretaría de Hacienda pues tiene la idea de que esto puede despegar mejor y que el PIB podría ubicarse alrededor de un 2.3%, o sea, sobrepasando el 2%. Y ya sabemos que un crecimiento del PIB de México de 2% más, pues ya es bastante bueno, ¿no? Ya es razonable, ¿no? Es aceptable. Entonces, ese es un primer mensaje y creo que vale la pena tomarlo en cuenta porque el gobierno está haciendo
una serie de acciones para que esto se cumpla, como por ejemplo el Plan México, las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio que pueden, aunque parezca difícil, dejar a México con algunas ventajas sobre sus competidores como China, o algunos países de la Unión Europea o Japón y Corea donde competimos en automóviles. Y entonces eso implicaría traer más inversión al país, detonar la inversión en el sector energético. Entonces, todos esos son, de alguna forma, los propósitos. Y el otro mensaje central del paquete, pues es que están tratando de mantener el orden en las finanzas públicas. Ahora, esta parte es muy importante, Miriam, porque eh, las finanzas públicas, vamos a decir, se desbocaron un poco al cierre del gobierno anterior, con López Obrador. Particularmente el último año se alcanzó un déficit fiscal, o sea, una diferencia entre lo que el gobierno, el sector público, porque no solo es el gobierno federal, también incluimos en el sector público a Pemex, a la CFE, al IMSS, al ISSSTE. eh, y entonces, pues los ingresos que tuvieron fueron insuficientes comparados con sus gastos. Entonces, se incurrió en un déficit del 5,7% del PIB, que ha sido el más elevado, pues de hecho, por lo menos en un par de décadas, ¿no? Hasta el año pasado. Y entonces aquí, pues, el gobierno actual de la presidenta Sheinbaum lo que ha tratado es de reducir ese déficit. De hecho, este año sí va a lograr una reducción. Se habían planteado bajarlo del 5,7 al 3,9. Hacienda, yo diría que de manera honesta, nos anunció en este paquete que no va a lograr esa meta, sino que el déficit fiscal se va a quedar un poco arriba, 4,3% del PIB para el 2025, y la idea para el año entrante es bajarlo a 4,1%. Eh, no quiero no, enredarnos en los números, pero sí es muy importante tomar en cuenta que diferencias que pueden parecer menores, ¿no? A mí a veces me preguntan, ay, pero pues, ¿y cuál es la diferencia de que el déficit fiscal sea 3,9 o sea 4,1 o 4,3% respecto al Producto Interno Bruto? Que es como normalmente se mide. Parecería que no hace gran diferencia, pero yo te diría que en la escala fiscal, igual que como tenemos la escala para medir la intensidad de los temblores y decimos, bueno, pues un temblor de 7 en la escala de Richter es un temblor muy fuerte, pero si es de 7,5, pues quién sabe si mi casa resista, ¿no? Lo mismo es con la escala fiscal, vamos a llamarle así. Y entonces la diferencia entre tener un déficit fiscal de 3% del PIB, que por ejemplo en este paquete Hacienda nos anuncia que es su objetivo último, terminar el gobierno con un déficit fiscal de 3% del PIB. Y este año lo tenemos de 4,1%, sí es una diferencia muy importante. Y la diferencia consiste esencialmente en que si el sector público tuviera un déficit del 3% del PIB, la deuda ya no crecería respecto al tamaño de la economía. Y eso es bueno, o sea, se estabilizaría el monto de esa deuda. Cuando tienes déficits superiores a eso, pues entonces la deuda sigue creciendo. Y eso tiene muchas complicaciones. Ahora que conversemos más sobre los detalles del paquete y las metas fiscales, puedo abundar en ello, pero simplemente quedarnos con la idea de que el propósito es reducir el déficit fiscal. Y bueno, la gran pregunta y el gran reto es si esto será posible o no. Y simplemente para concluir el comentario, yo te diría, creo que el déficit difícilmente se podrá alcanzar la meta que está planteando la Secretaría de Hacienda para 2026, y eso pues sí puede tener
consecuencias para el desenvolvimiento económico, no consecuencias catastróficas, no consecuencias de riesgos mayores, pero sí una dificultad para que el presupuesto público sea una verdadera palanca de desarrollo, ¿no? Porque mientras la deuda siga creciendo, pues hay que pagar más intereses y esto le resta capacidad al gobierno para gastar en otras cosas, ¿no? En salud, en educación, en seguridad, que son pues los servicios principales que nos presta el gobierno, ¿no? Aquí y en todo el mundo. De acuerdo. Entonces, podríamos decir que una primera impresión que nos marca este paquete es con buenos ojos, porque siguen previendo esta consolidación fiscal, como bien mencionaba, reducir el déficit que lo hicieron en 2025 comparado, o se estima que lo hagan en 2025 comparado con el cierre del 2024, y se espera que el próximo año siga esta reducción de déficit para mantener la deuda estable, ¿no? Pero justo en esta línea, pues importante que hay retos para que efectivamente se cumpla, como bien mencionas. Y pues mi segunda pregunta sería, ¿cuáles son estos retos que tú ves son más importantes para que justo no, para que para que exista la posibilidad de que estos targets no se cumplan? Y me gustaría tocar puntualmente justo lo que mencionabas al inicio, ¿no? Los supuestos macroeconómicos con los que Hacienda hace tanto la ley de ingresos como la ley de egresos, y que, como mencionabas, por ejemplo, traen un estimado para la economía mexicana puntual el próximo año de 2,3%, con eso hicieron sus estimados, y nada más para tener como referencia la mayoría, o bueno, el consenso de economistas encuestados por la encuesta que seguimos cada 15 días, que es la encuesta Citi. El consenso de analistas esperamos un crecimiento de 1,4% para el próximo año, ¿no? Entonces se compara con este 2,3%, lo cual podría implicar riesgos a la baja, ¿no? Así lo estás viendo, y qué otros riesgos principales ves para el cumplimiento de estos targets. Mira, yo creo que Hacienda y el gobierno de la presidenta Sheinbaum está haciendo un esfuerzo genuino por sacar a la economía mexicana de esta situación de bajo crecimiento económico, que como tú bien mencionas en el consenso de economistas, ¿no? En la encuesta que mencionas y en algunas otras auscultaciones que hace el Banco de México y demás. El crecimiento de este año va a estar por debajo del 1%, 0,4, 0,5. Esa es más o menos la idea. Y lo que habría que preguntarse es, ¿por qué razón estamos ahí? ¿Y cómo es que el gobierno está tratando de sacarnos de esta situación? Estamos ahí porque esto no es algo que inició con el gobierno de Claudia Sheinbaum, es algo que viene desde atrás. Sucede todos los cambios de administración en donde los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, en años de elecciones, pues son más cautelosos porque saben que va a haber un cambio de gobierno y no queda claro cuáles son las intenciones y los instrumentos que va a utilizar el gobierno entrante. Entonces, la economía o la inversión productiva, la inversión en activos fijos, se empezó a desacelerar desde principios del año pasado, año electoral. Vinieron las elecciones, no fue sorpresa que ganara Morena y Claudia Sheinbaum, pero lo que sí fue sorpresa es que, digamos, tuvieran una mayoría de cerca de 70%, un poco más, en el Congreso. Y eso les permitió hacer unas reformas constitucionales como la reforma judicial, como la reforma energética y otras más, que no estaban en el horizonte. Eso generó pues incertidumbre porque bien a bien hoy todavía no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias que tengan estas reformas, son muy nuevas y entonces eso desaceleró más la inversión en activos fijos en el 2024. Y ahí se detona una espiral, yo diría, negativa para la economía mexicana, porque la baja inversión afectó al empleo, el empleo está creciendo muy poco. Si el empleo crece poco, los hogares mexicanos no tienen ingresos como los tenían antes, no les crecen sus ingresos, entonces
empiezan a reducir su consumo y si se reduce el consumo, los empresarios dicen, ¿y yo para qué invierto si no necesito ampliar mi capacidad productiva con la que tengo eficiente? Y entonces eso hace que la economía, ¿no?, le dé vuelta a esa espiral y se quede ahí, ¿no? Estamos como en un bache, estamos estancados. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno y lo plantea claramente en este paquete fiscal para 2026 es, uno, impulsar la inversión del sector público, especialmente la inversión en energéticos. El paquete fiscal para el 2026 habla de unos proyectos prioritarios que más o menos tendrán un presupuesto de 540,000 millones de pesos. De esos 540,000 millones de pesos, el 60% va dedicado a que Pemex pueda producir más. O sea, invertir para perforar, ¿no? Porque cuesta dinero perforar, ¿no?, los campos, extraer más crudo y que eso le deje más ingresos a Pemex y que con eso Pemex puede empezar a salir de su debilidad financiera. Y invertir en obras de transmisión eléctrica, porque los apagones que hemos tenido cada vez con mayor frecuencia no es por falta de generación de electricidad, es por falta de capacidad para que las líneas de transmisión la hagan llegar a los centros productivos y a las ciudades. Entonces, creo que esa es una buena prioridad. La otra prioridad que yo en lo personal confieso que no termino de entender es que dentro de estos 540,000 millones de pesos de proyectos prioritarios, 100,000 corresponden a proyectos de trenes. El tren, el que más ha sonado, pues es el México-Querétaro, el tren de Pachuca al aeropuerto AIFA y bueno, hay varios otros trenes más en el norte y en el centro de la República, pero son fundamentalmente trenes de pasajeros. Y los trenes de pasajeros, bueno, además de que la inversión es muy costosa, 100,000 millones en este caso, y es, es cuestionable porque los pasajeros, o sea, las personas que se podrían transportar por tren, en realidad lo pueden hacer por camión o automóvil, ¿no? Y a costos inclusive quizás hasta más baratos. Entonces, ahí me parece que el gobierno tiene una prioridad que no necesariamente corresponde con las necesidades sociales en el país, porque dedicar estos recursos, pues implica que como el gobierno no tiene todos los que quisiera, pues le tiene que recortar a la parte de salud, a la parte de educación, a la parte de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues esos sí son servicios básicos que el gobierno puede proveer o debe de proveer eminentemente y pues no lo va a poder lograr en la medida en la que está atendiendo estas prioridades, ¿no? Pero bueno, la intención es esa, la intención es a partir de la inversión tratar de detonar digamos, de romper esta espiral negativa de actividad económica y que la economía empiece a crecer de mejor manera. Y bueno, me parece, para concluir, que el crecimiento del PIB de 2,3% es un poco optimista, te soy sincero. O sea, pasar del 0,5 este año al 2, o sea, casi 5 veces más el año entrante, puede ser demasiado ambicioso porque implicaría una recuperación fuerte de la inversión privada que pues no se ve claramente que se vaya a dar y del consumo, de lo que la gente, de lo que las personas compramos. Y eso tampoco está tan claro, ¿no? Que suceda. Pero yo te diría que siempre los estimaciones macroeconómicas de crecimiento del PIB, de inflación, de tasas de interés, de tipo de cambio, siempre son optimistas, ¿no? Y lo que yo veo es que siendo en esta ocasión optimistas también, no necesariamente afectarían
digamos, las posibilidades de cumplimiento tanto de los ingresos como de los gastos y sobre todo, como decía yo, en la escala fiscal, el indicador clave que es el déficit fiscal. Entonces, creo que es un marco macroeconómico razonablemente congruente, optimista sí, pero congruente y que le da cierta claridad también pues a los participantes de la economía privada, ¿no? A los empresarios, a los individuos, a los empresarios extranjeros. Y en ese sentido no le veo, digamos, mayor riesgo al marco marco económico que ha planteado la Secretaría de Hacienda. De acuerdo, sí, estoy completamente de acuerdo en que se ve, creo que este paquete marca un esfuerzo importante del gobierno de tener un impulso adicional, sobre todo en la parte de inversión, que como sabemos en 2025 la inversión física tuvo una caída anual, y entonces este año se está repuntando, ¿no? O sea, se espera más o menos un crecimiento de 10% en la inversión física, lo cual puede generar un efecto multiplicador importante para la economía, pero también me gustaría añadir aquí que a lo largo del paquete se lee en varias ocasiones este esfuerzo que quiere hacer el gobierno de tener también la participación de privados, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre esta pues nueva relación que está tratando de generar el gobierno actual con la inversión privada para generar a su vez este mayor crecimiento económico que, como bien mencionaba, suena bastante retador, ir del 0,5% de este año que se espera a 2,3%, ¿no? Hay esfuerzo por la parte de inversión pública, pero me parece que también hay cierto esfuerzo para que participe el sector privado en varios proyectos, incluso en conjunto con la inversión pública, ¿no? Así es, y esto efectivamente sobre todo ocurre en el campo energético, en concreto en Pemex y en CFE. Creo que vemos aquí un cambio de discurso o de narrativa por parte del gobierno comparado con lo que tuvimos los pasados 6 años, en donde el gobierno se da cuenta de que Pemex, que está en condiciones financieras muy débiles, y la CFE en los últimos años, digamos, no tiene la debilidad estructural que aqueja a Pemex, pero la CFE ha tenido pérdidas. Entonces, el gobierno lo que ve claramente, y eso lo que implica es que ninguna de las dos empresas con sus propios recursos puede invertir para producir más, en el caso de Pemex, sobre todo obtener más crudo, que es la materia prima principal, y con esa mayor producción mejorar sus ingresos y en el caso de la CFE, pues la misma cosa, ¿no? Poder generar, vender más electricidad y con eso ayudar a sus ingresos y a su situación financiera. Entonces, esa inversión es fundamental y el gobierno dice, piensa, ¿no? Dice, pues no tengo, los recursos del gobierno no alcanzan, invitemos a los privados. Yo creo que eso es muy positivo pero te soy sincero, creo que hay todavía dudas que se tendrán que ir despejando. Pues yo digo que en lo que falta de este año y sobre todo en inicios del que entra, por lo siguiente, porque hay un marco legal que se cambió precisamente con las reformas constitucionales que se hicieron en el campo energético que le da, digamos, una preeminencia tanto a Pemex como a la CFE. O sea, la nueva ley reconoce que estas empresas son las empresas dominantes y que a pesar de que son monopolios, vamos a decir, pues que no hay problema, que es importante que mantengan esa dominancia dentro del mercado, entiéndase sobre todo, por ejemplo, en el caso de la electricidad, que tengan más de 50% del mercado. Entonces, se hace un marco legal en esos términos. Entonces, bueno, invitar a los privados a una fiesta donde tú les dices que la mitad del pastel es tuyo, pues ya causa cierta suspicacia. Y luego el otro punto es, bueno, invitan a los privados, pero ¿de qué forma? O sea, y ahí lo que se ha logrado es, digamos, o lo que se ha identificado
es que se utilizan contratos en donde uno, el ofrecer los servicios a menor costo a Pemex o a la CFE no es el criterio con el que se va a seleccionar a los que participen, a los empresarios privados, a las empresas privadas que participen. Entonces eso pues también le resta un poco de transparencia y decir, bueno, en función de qué me van a seleccionar a mí como proveedor o de esta inversión tan importante para Pemex o para la CFE. Y segundo, que los contratos que se han planteado o lo que se conoce, porque todavía no se han hecho públicos, es que el gobierno, vamos a decir, por la vía de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, se lleva la mayor parte, digamos, de los beneficios si se extrae más crudo o en el tema de electricidad, ¿no? En la parte de generación eléctrica. Entonces, bueno, pues también los empresarios dicen, oye, espérame, eh, este es un negocio riesgoso y pues yo necesito obtener un rendimiento o mejor no participo. Y el tercer elemento que le está metiendo un poco de ruido al asunto es el tema de la reforma judicial. Ya tenemos un nuevo sistema de jueces, pero no sabemos realmente cómo va a funcionar, ¿me entiendes? Entonces, si tú como empresario le entras a uno de estos proyectos de inversión en Pemex o en CFE y tienes algún diferendo, pues no sabes cómo las cortes y el sistema de administración de justicia va a funcionar, porque lo único que sabes es que no necesariamente va a funcionar como antes. Entonces, también hay un elemento adicional de incertidumbre. Entonces, yo creo que el gobierno va a tener que ir puliéndole los detalles, adaptándose, porque sí quiere recibir esa inversión, pero mi impresión es de que va a ser un proceso muy lento, ¿me entiendes? Un proceso de estire y afloje, de perfeccionamiento, y a lo mejor con el paso de los meses, si se logra ese perfeccionamiento y si se logra un balance entre intereses gubernamentales e intereses privados, vamos a ver que esto camina bien. Creo que Hacienda en su paquete está haciendo cuentas un poco alegres porque ellos, por ejemplo, ya suponen que esta inversión privada se va a dar rápidamente y que además eso va a ayudar a que se incremente la producción de crudo alrededor de 80, 100 mil barriles diarios el año entrante. Bueno, todavía ni los contratos se conocen bien, ¿me entiendes? Creo que se nos trabó Mauricio. No sé si estás ahí, Mauricio, si quieres apagar tu cámara. Si no, ahorita a ver si puedo volver a entrar. Digo, nada más aquí aprovecho, justo ahora que estamos hablando de la parte, sobre todo energética, de inversión y demás. Digo, también el presupuesto, y justo aprovecho para tomar por acá una pregunta que tenemos en el chat. El presupuesto, hablando específicamente de Pemex, que ya lo estaba comentando Mauricio, pues Pemex sigue siendo un factor clave, ¿no? Digo, se presentó el plan estratégico para Pemex 2025-2035 y incluye varios métodos o iniciativas clave para apoyar a la petrolera, pero específicamente dentro de este presupuesto, el paquete económico 2026, se prevén transferencias que están estimadas en 263 mil millones de pesos que van a servir para Pemex para el pago de las amortizaciones de deuda en 2026, ¿no? Pero como saben, pues también se presentaron planes de refinanciamiento, reformas operativas para buscar reducir el apoyo fiscal hacia 2027. Lo que nos preguntan aquí en el chat justo es qué tan viable es estos objetivos. Y digo, lo que yo diría es un objetivo bastante retador, justo porque comentaba Mauricio, las reformas que está previendo el gobierno sí están hablando de simplificar a la petrolera sustancialmente, sobre todo en la parte administrativa y demás, pero mucho va a depender
de cuánto pueda producir o cuánto puede aumentar su producción hacia adelante para de verdad tener ingresos y entonces lograr ser sustentable financieramente hacia 2027, ¿no? En definitiva, es un reto bien grande, pero bueno, se toma como una nota positiva el hecho de que haya un plan de inicio hacia mediados, hacia mediano y largo plazo. Eh, Eso es como positivo. Incluso vimos a varias calificadoras, como por ejemplo Moody's ayer, perdón, el lunes, antes de que se presentara el paquete fiscal, aumentando la calificación crediticia de Pemex. Entonces, me parece que incluso las calificadoras están viendo con buenos ojos este esfuerzo del gobierno de lograr que Pemex sea financieramente sustentable, pero en definitiva los retos son bastante importantes, ¿no? No sé si ya estás por acá de vuelta, Mauricio, ¿me escuchas? Perdón, Miriam, tuve aquí un No te problema preocupes. de internet. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho y te veo bien. Digo, aproveché el tema del gasto que estabas comentando para platicar un poquito de Pemex, porque nos preguntaban en el chat qué tan, qué tan perdón, perdí la pregunta, pero ¿qué tan viable son los planes de refinanciamiento y las reformas operacionales de Pemex para reducir y eventualmente eliminar el apoyo del gobierno federal hacia 2027? Comentaba yo que es un plan retador, ¿no? Que claramente ha sido bien visto que exista ya por lo menos un plan, pero que en definitiva existen retos para lograr esto hacia 2027. No sé si quieras comentar algo adicional al respecto antes de pasar a la Mira, siguiente pregunta. yo creo que eso es ese tema de Pemex es muy importante. A nosotros nos parece que Pemex es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Pemex, y eso. Creo que a veces se hacen diagnósticos bueno, que por lo menos nosotros no compartimos. El problema de Pemex no es que tenga una gran deuda, la tiene, pero esa no es la causa de sus problemas. Esa es la consecuencia de que desde el punto de vista de su modelo operativo o su modelo de negocio, si le queremos llamar así, no, al inicio de la administración anterior, la estrategia que se planteó, que por cierto ha sido bastante exitosa, fue movernos hacia una situación de ser autosuficientes en el consumo de gasolinas, o sea, que se produzcan en México todas las gasolinas que México necesita. Todavía no estamos ahí, pero lo que sucedió es que la producción de crudo, por falta de inversión, como decía yo hace rato, se bajó de 1.9 millones de barriles diarios, cifras cerradas, a 1.6 millones de barriles diarios, poquito más que está actualmente, ¿no? Entonces, bueno, se bajó la producción de crudo, eso fue por falta de inversión, eso se está tratando de subsanar, pero por otro lado, lo que se hizo es, se bajaron las exportaciones a propósito, las exportaciones de crudo más o menos un 35%, para dejarle más crudo a Pemex, para que Pemex usara ese crudo para producir más petrolíferos, y la producción de petrolíferos, básicamente gasolina y diésel, ha crecido también como 30-35% en los últimos 6 años y medio, y con eso reducir las importaciones de gasolina y de diésel, que efectivamente se han bajado como 40%. Entonces, si lo ves así, pues dices, este es un éxito, vamos exactamente hacia donde queremos. Pero si ves lo ves desde el punto de vista financiero, Pemex tuvo pérdidas lo voy a poner en dólares, porque si no la cifra en pesos es descomunal. Ha tenido pérdidas los últimos 6 años de 100,000 millones de dólares, que es más o menos el tamaño de la deuda de Pemex, ¿me entiendes? Entonces, lo que no checa es, bueno, perdón, y nada más para no perderme y continuar con la narración. Lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda con esta estrategia, digamos, de apoyo financiero a Pemex, es quitarle deuda a Pemex de su balance. O sea, hacer que Pemex en sus estados financieros, embellecerlo, ¿no? Por no decirle, por decirlo de alguna manera. Y ¿cómo lo ha hecho? Simplemente utilizando algunos instrumentos por la vía de fideicomisos, que estrictamente hablando no son Pemex, pero lo que han hecho es
este último fideicomiso de los PECAPS emitió 12,000 millones de dólares. Es un fideicomiso el que lo emite, aunque el responsable de la deuda es Pemex, pero no aparece en sus balances. Entonces tú le quitas, y con eso los recursos que ha obtenido le permitió pagar, digamos, a alguno de sus acreedores. Entonces, en el balance de Pemex, la deuda disminuye. Acto seguido, las calificadoras, sobre todo Moody's, pues le hacen una mejora de calificación a Pemex. ¿Por qué? Pues porque si le quitaste la deuda del balance, obviamente fortaleces la situación financiera. Pero donde está el problema es que alguien va a tener que responder por la deuda de esos fideicomisos. En principio debe de ser Pemex. No se ve claro cómo lo va a hacer porque no estás cambiando su modelo de negocio, su modelo productivo operativo. Y por otro lado, el gobierno federal dijo, bueno, si Pemex no puede pagar con estas obligaciones que emite el fideicomiso, pues yo pago por Pemex dentro de 3 años o en el 2030, que es cuando se vencen en este caso. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es que tu hermano mayor, que es el gobierno federal, es el que te está sacando del agujero porque ya puso el su aval. Pero entonces la duda persiste. Eh, el gobierno federal, con el paso del tiempo, puede ver acrecentado su deuda o sus pasivos significativamente si es que Pemex no les hace frente y todo indica que le va a ser difícil hacerlo. Y la pregunta es, ¿y dónde está el incremento de ingresos para hacer por parte del gobierno federal para hacer frente a esos pasivos? Pues no está. Ese es el punto. Y nosotros eso lo vemos clarísimamente en el paquete que se presentó este lunes, porque si tú ves ahí, decía yo hace rato, lo que quiere el gobierno es bajar el déficit fiscal del 4,1 según ellos, 4,5% según nosotros en 2025 del PIB a 3% en el 2030. ¿Ok? ¿Y cómo lo piensa hacer la Secretaría de Hacienda? Lo piensa, dice, ya no vamos a subir los ingresos respecto al PIB porque ya estiramos esa liga y ya no nos da. Entonces tenemos que hacerlo bajando los gastos. Y entonces la pregunta que bueno, que muchos nos hacemos es, híjole, pero ¿y si Pemex no cambia su modelo operativo y sigue teniendo pérdidas o utilidades muy raquíticas, pues ¿con qué va a pagar el gobierno los bonos que se están emitiendo por la vía de estos fideicomisos? Pues no tiene, ¿me entiendes? O sea, el gobierno la Secretaría de Hacienda no nos está dando una salida en su programa fiscal, no para el año entrante, sino con las proyecciones que hace para el 2030, ¿ves? Entonces, realmente para nosotros, mientras Pemex no modifique esa estrategia productiva, difícilmente va a ganar dinero. ¿Y por qué? Ya para terminar, porque Pemex tiene 4 veces, perdón, 3 veces más empleados que cualquier petrolera en el mundo por barril de crudo producido y porque también tiene una tecnología, por ejemplo, en las refinerías, que es muy obsoleta, salvo la que se está construyendo de Dos Bocas, pero que todavía no se termina y pues quién sabe cuándo va a estar produciendo bien. Entonces, generar más ingresos a Pemex no significa que genere más utilidades. Ahí es donde vemos, digamos, un agujero en la estrategia, ¿no? Para fortalecer financieramente a la empresa los próximos años. Gracias, Mauricio. Creo que ya con esto incluso resolviste varias de las preguntas que teníamos en el chat. Ahora me gustaría pasar a la parte de ingresos, ¿no? Y las medidas fiscales que se presentaron en el paquete 2026. Digo, como ya se esperaba, durante el último par de semanas estuvieron sonando varias iniciativas que se iban a presentar en la ley de ingresos, incluso la propia presidenta, el secretario de Hacienda y demás lo comentaron. Y también como contexto, pues la iniciativa incluye, por ejemplo, la eliminación de la deducibilidad de las aportaciones de los bancos al IPAB y también incluye aumentos al IEPS, ¿no? En diferentes rubros, Así específicamente a es. bebidas azucaradas de 1,65 a 3,08 pesos por litro. También actualiza las cuotas al IEPS, del IEPS a tabaco, alimentos,
perdón, y también pone un 8% a videojuegos, ¿no? Así es. Em, Busca también, menciona fortalecer la recaudación aduanera y digo, no se incluyó, pero se ha comentado durante, principalmente ayer, que también van a venir algunos impuestos para países con los que no tenemos tratado. Si quieres, en este último punto entramos más a detalle hacia adelante, pero me gustaría preguntarte específicamente qué tan efectivos ves estos incrementos en los impuestos y los ajustes fiscales para aumentar la recaudación. Más o menos cuánto estaría recaudando el gobierno adicional por estos nuevos impuestos, si es que tienes el dato, y si consideras que tal vez estos incrementos pudieran frenar de alguna forma la actividad económica. Esa es una pregunta que también tenemos por acá. Mira, déjame empezar por estos últimos dos puntos. Uno, eh, la Secretaría de Hacienda está ávida de ingresos, entonces va a obtener los ingresos de donde se pueda, pero en este caso sujeto a una restricción enorme que es no hacer una reforma fiscal global, una reforma tributaria global, entiéndase que abarque todo el abanico de impuestos, el ISR, el IVA, ¿no? Los que acabas de mencionar, los impuestos a la producción de servicios, los aranceles, o sea, los impuestos al comercio exterior. Primero debo de aclarar, bueno, yo creo que a nadie nos gusta pagar impuestos, eso está clarísimo, ¿no? Eso es como una regla universal, pero pues hay que hacerlo porque lo que estamos viendo es que los gastos irremediablemente los gastos públicos van en aumento. Pero no han querido hacer la reforma fiscal. Honestamente, si no la plantearon para este año, me parece que sería muy difícil que la planteen para el año entrante porque el año entrante es año electoral otra vez, ¿no? Entonces se les complica. Entonces, creo que la reforma tributaria va a estar estacionada por lo menos en estos 2 años. Entonces, bueno, tienen que echar mano de todo lo que se pueda. Y en este sentido, creo que bueno, siempre los candidatos favoritos para incrementar la recaudación, aunque no son los impuestos más importantes, el caso de los impuestos especiales a la producción y servicios, entiéndase, alcohol, tabaco, los que mencionaste de videojuegos, bueno, este juego, ¿no? Pero en este caso en la modalidad de videojuegos, este, realmente su potencial de recaudación es pequeño, pero son impuestos en donde la narrativa es, digamos, fácil de transmitir a la sociedad. Yo escuchaba una entrevista que le hacían al secretario de Hacienda y el secretario decía, no, 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 esto no es para recaudar dinero, esto es para promover la salud. Y bueno, pues en parte puede ser que tenga razón porque efectivamente el tabaco, el alcohol, pues no, si abusas de ellos o el juego, pues entonces sí deriva en un problema de salud, pero sobre todo los dos primeros. Pero tiene que ser un abuso y no todos los que fuman, ¿no? Terminan en un hospital, ni todos los que se echan un tequila al mediodía todos los días terminan también, ¿no? Diabéticos o con algún otro problema en el sistema de salud pública. Entonces ahí creo que nada más hay que ponderarlo. Y lo que sí es un hecho es que estos impuestos, vamos, el gobierno de la presidenta Sheinbaum no es el primer gobierno que se les ha ocurrido incrementar los impuestos, son estos impuestos a tabaco, alcohol, y lo vienen haciendo desde hace varios años. Entonces, el problema es que cuando tú encareces el tabaco o cuando tú encareces las bebidas alcohólicas, y lo haces excesivamente, y yo creo que sí ya estamos en esa frontera, lo que sucede es que empiezas a fomentar el contrabando. Y bueno, empiezas a ver que te ven cigarros en la calle, ¿no? Algo de importación, además, o que hay redes, ¿no? En donde te dicen, te vendo vino barato porque pues no pago los impuestos, ¿no? De los, como debe de ser para la importación de este tipo de bebidas. Entonces, y eso pues a la larga al gobierno le complica la vida porque los empresarios o las empresas que están en esos sectores se quejan y se quejan con razón porque les están restando de mercado de manera desleal y por otro lado la Secretaría de Hacienda tiene que gastar dinero para monitorear que eso no sucede. Entonces,
La verdad creo que no me parece que sea una buena medida porque efectivamente el incremento de recaudación en estos impuestos no creo que llegue ni a una décima de PIB para el 2026 comparado con lo que es el 2025. Entonces es realmente relativamente baja su contribución y si le pegas a los productores, a las empresas que están en ese sector. El tema de la ley aduanera, bueno, todavía no la conocemos, pero yo creo que ahí sí hay que, digamos, hacer una valoración equilibrada de lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda en el 2025. En el 2025, la Secretaría de Hacienda dijo, vamos a incrementar la recaudación de todos los impuestos, el IVA, el ISR, todos, el IEPS, en 3,5%. Los analistas, y tu servidor incluido, cuando vimos que la economía iba a crecer menos de 1%, nos pareció una meta exagerada, bueno, ambiciosa y que no se iba a cumplir. Y confieso que nos equivocamos, ¿ok? Y nos equivocamos porque la recaudación tributaria global está creciendo al 6% con cifras a julio, en términos reales. Entonces, que está creciendo al doble de lo que Hacienda pensaba que iba a crecer. Y entonces, ¿cómo le hizo? Pues con lo que hizo es esencialmente lo que ha sucedido es que el IVA que se recauda de la importación ha incrementado enormemente. En parte porque se abarató el tipo de cambio, o sea, el dólar se hizo barato y entonces la importación de todo tipo de productos, bienes de consumo y materias primas se elevó, pero en parte también porque hubo una mucho mejor fiscalización de las aduanas, ¿me entiendes? De artículos que se contrabandeaban y pues obviamente no pagaban IVA, ¿ok? El caso más importante, aunque ese quizá no pinta tanto en la recaudación, pero lo uso como ejemplo, es lo que hemos visto en los últimos días con el huachicol fiscal, que eran energéticos que se salían del país por barco y luego se reintroducían sin pagar IVA y sin pagar los impuestos propios de los energéticos. Entonces, el que salía perdiendo ahí era Hacienda. Y lo que hizo Hacienda fue reforzar las aduanas. Esta ley aduanera, lo que nos han dicho, hay que ver en qué consiste, es que la van a fortalecer todavía más. Entonces, en ese sentido, creo que el énfasis de la Secretaría de Hacienda va a estar insisto, en recaudar por donde se pueda, pero en el caso de las aduanas, a mí me parece, a diferencia de los impuestos al alcohol y al tabaco, que sí puede ser positivo. A lo mejor va a ser engorroso la tramitología, pero para efectos, digamos, de recaudar lo que se debe de recaudar en impuestos a la importación es importante. Y también sabemos que México piensa elevar los aranceles a productos asiáticos, fundamentalmente de China, pero otros países asiáticos también. Y eso va con la idea de, lo estamos haciendo un poco a la Trump, de proteger a los productores nacionales y de que le quede una cierta recaudación a la Secretaría de Hacienda que no le cae nada mal por las presiones de aumento de gasto que tiene. Entonces, la parte de impuestos, bueno, la parte de ingresos, salvo los ingresos provenientes de petróleo por la razón que mencioné, se ve muy factible de que se cumpla y yo diría que es un cumplimiento razonablemente sano, excepto por el tema del alcohol y el tabaco. Donde hay un problema con los ingresos, que en nuestra opinión hay una sobreestimación, es en los ingresos derivados del petróleo, tanto los que recibe Pemex como el gobierno federal, en donde están planteando subir la producción de crudo en 5% y subir los ingresos en 20%, los ingresos petroleros. Eso, pues te soy sincero, a mí no me cuadran los números. Yo creo que ahí sí hay un poco de, bueno, no un poco, hay un optimismo, ¿no? En donde difícilmente se cumplirá esa meta, ¿no? Y es parte de las razones por las cuales nosotros pensamos que el déficit fiscal será 4,5, 4,6% del PIB este 2026 en lugar de la meta oficial del 4,1. Ok, perfecto. Sí, nosotros tenemos un estimado similar porque creemos que el riesgo para el déficit es más o menos de 0,4%, justo por estos estimados un poco más optimistas que el consenso, ¿no? Em,
Digo, en este tema también que mencionabas de los posibles aranceles que podemos ver que se anuncien, no sé si en las próximas semanas o en los próximos meses, con aquellos países con los que no tenemos tratados comerciales, sin algunos productos muy puntuales que, como mencionabas, tiene pues, más dedicatoria hacia China y creo que también se alinean un poco con lo que ha estado pidiendo Estados Unidos. Justo nos preguntan si esto pudiera tener algún efecto directo en nuestro país, o sea, porque, por ejemplo, pues las cadenas de suministros estarían afectando un poco. Ayer, por ejemplo, Secretaría de Hacienda mencionaba que la imposición de esos aranceles iba a ser muy específicamente a productos en los que encontráramos sustitutos dentro del país, ¿no? Para que de Sí. esta forma no se generara un incremento en los precios. Pero bueno, nos hacen esa pregunta. ¿Tú qué opinas? Mira, yo lo que opino es que esto viene de un contexto más amplio. Desde hace varios años, Estados Unidos subió los aranceles a los productos chinos y Canadá hizo lo mismo y México no lo hizo. Entonces, un poco la queja tanto de Estados Unidos como de Canadá es que muchas empresas de diversos ramos, entre otros, por ejemplo, inclusive el sector, el ramo automotriz, que es muy importante, empezaron a canalizar, se importaban productos provenientes de China. Uso China como ejemplo porque es el principal, pero no es el único. Y esos productos terminaban directa o indirectamente en Canadá o en Estados Unidos. Entonces la queja es, oye, México, pues no, ahora sí que ponte al parejo, mano, ¿no? Nosotros ya subimos los aranceles, tú haz lo mismo. Y aquí nos resistimos a hacerlo, siempre hay muchas presiones para que eso suceda. A mí me da la impresión de que finalmente, ¿no? Con esta política comercial tan agresiva del presidente Trump y con la negociación pendiente del TEMEC y demás, México dijo, bueno, pues una carta de negociación que yo puedo ofrecer es subir los aranceles a los productos chinos y de esta manera evitar ¿no? que terminen en Estados Unidos o en Canadá esos productos. Creo que esa es la parte de fondo. Lo que falta determinar en México, y tú lo señalaste muy bien, es a qué productos y qué arancel, porque efectivamente si le metemos aranceles a materias primas o a componentes que no necesariamente son materias primas, digamos, sobre todo por ejemplo, en la electrónica y demás, pues entonces sí corremos el riesgo de desarticular, de encarecer innecesariamente esas cadenas productivas y en algún momento que eso pueda afectar a los empresarios correspondientes. Entonces, pero por otro lado, me parece que hay espacio y la intención del gobierno de hacerlo en los productos de consumo. No se nos olvide, el gobierno anunció un Plan México hace varios meses. La columna vertebral de ese Plan México es promover la inversión nacional en ciertos sectores seleccionados donde está el textil, el químico, el electrónico, los muebles y algunas otras cosas más. Entonces, ¿y cómo lo piensan hacer? Subiendo los aranceles. Entonces, parece que esto ya va a materializar y sin duda tiene efectos, porque el problema de los aranceles es, si tú le subes el impuesto a un producto importado, lo que facilitas es que el productor mexicano pueda vender sus productos aquí en el país. Pero la pregunta es, ¿y quién va a pagar ese costo? Pues el consumidor, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién va a pagar, digamos, si se encarece el calzado, los muebles, algunos aparatos electrónicos y muchos otros artículos de consumo diverso que vienen de China? Pues los consumidores. Nada más que ahí socializas la pérdida, ¿me entiendes? Porque pues los que no consumimos productos chinos, pues no vamos a pagar nada y los que sí los consumen, pues van a terminar pagando un poco más, pero entre muchísimas personas. Entonces, es ahí donde viene digamos, el costo. Es un costo para la economía, es un costo para el consumidor. Y ahí es donde los gobiernos, el del señor Trump y bueno, ahora al parecer nosotros hacia futuro, pues toman su decisión y dicen, no, mira, yo prefiero subir los aranceles, ayudar a los productores mexicanos de textiles, de calzado, de muebles, de ciertos artículos electrónicos, entre otras cosas,
y pues los consumidores pues que paguen un poco más. De todas maneras, como no están muy bien organizados, no protestan demasiado, ¿no? Entonces es un poco, pero eso no quiere decir que no tenga ese costo. De acuerdo, muchas gracias, Mauricio. Digo, ya estamos llegando casi a la hora, pero me parece que hay un par de preguntas todavía interesantes. Una es sobre la iniciativa que se presentó dentro del presupuesto dirigida hacia los intereses. O sea, se habla de un incremento en retención de 0,5 a 0,9%. Eh, Nada más nos están preguntando si crees que puede tener algún impacto sobre todo sobre los ahorradores. Sobre todo, por lo último, ¿me lo repites, Sobre perdón? los ahorradores. Ah, bueno, pues yo te diría, sí, insisto, otra vez, ¿no? Hacienda le va a echar mano de lo que pueda y bueno, saben que existe una beta con el tema de la retención de los intereses, y también, por ejemplo, con el tema de la repatriación de capitales, ¿no? En donde Hacienda ve una oportunidad. Ojo, no va a ser, digamos, un gran generador de ingresos, sobre todo el tema de la repatriación. El tema de la retención, sí, sin embargo, ahí lo que hay que ver, ¿no? Cómo evoluciona hacia futuro es el hecho de que la ley diga que ahora te lo van a retener, no significa que pues el ahorrador es el que paga la totalidad de ese impuesto. Va a depender en buena medida de lo que suceda con las tasas de interés, ¿me entiendes? O sea, si Ujú. la tasa de interés de alguna manera se elevara un poco para absorber total, parcial o totalmente esa retención, pues los ahorradores ya no salen perjudicados. Va a ser muy difícil distinguir en la realidad ese efecto, porque las tasas de interés, sabemos, el Banco de México las quiere seguir bajando, van a terminar en el año en 7%, 7,25%, y probablemente el año entrante sigan bajando. Hacienda estima que puedan bajar hasta el 6%, me parece que es demasiado optimista, pero a lo mejor se quedan en 6,5 al cierre del año entrante, dependiendo de lo que suceda con la inflación. Y en ese contexto de descenso de tasas, pues va a ser muy difícil, ¿no? Que el ahorrador determine si se abrió un pequeño espacio para absorberle el costo que significa esta retención, ¿no? Pero finalmente, pues sí, puede ser un efecto, digamos, puede afectar a los ahorradores. No me parece que es algo mayúsculo, pero sin duda es otra vez una pequeña contribución, en este caso a los ahorradores. A los banqueros también ya les aplicaron, ¿no? La no deducibilidad de las cuotas del IPAB. Y te repito, Hacienda va a tratar de sacar dinero de hasta por debajo de las piedras el año entrante y todos los que siguen, porque ya lo planteó así. Lo que quiere es seguir bajando el déficit sin una reforma tributaria de fondo. Entonces, pues a poquitos le va a ir juntando por donde se pueda. Y en este caso, los ahorradores son una fuente de contribución. Sí, de acuerdo, Mauricio. Digo, no sé si quieras, ya estamos sobre la hora, pero no sé si quieras cerrar con algunos comentarios. Nada más para comentarte, aquí también nos preguntaban sobre los apoyos sociales y el posible impacto en la economía de nuestro país. O sea, como hemos visto que estos programas sociales, sobre todo en este año, en nuestro análisis, nosotros hemos visto que sí han empujado un poco a la economía mexicana. Pero bueno, nada más comentarios generales, Mauricio, por favor. Mira, yo lo que te diría es el presupuesto del gobierno, no solo para el 2026, sino para los años futuros y sin duda también para los años pasados, ha estado muy apretado en el siguiente sentido. Hay gastos obligatorios, como por ejemplo el costo financiero de la deuda, o sea, los intereses que hay que pagar de la deuda pública, la interna, la externa, la de Pemex, la de CFE, toda la deuda pública. Dos, las pensiones y tres, la nómina. Esos tres renglones se llevan prácticamente el 60% del gasto total del gobierno, ¿me entiendes? Entonces le queda muy poco espacio. Si a eso le sumamos las transferencias de los programas sociales, ¿no? Que algunos, como bien dices, han funcionado y otros, la verdad, creo que nada más está
bueno, dando dinero sin un sentido claro de beneficio económico para los que lo reciben, este, pues prácticamente tienes el 70 o 75% del gasto, ¿me entiendes? Entonces eso le deja un espacio muy reducido. Por eso el gasto en obras de agua, que ahora le van a meter un poco, en obras de salud, en infraestructura de salud, en infraestructura de educación y en seguridad pública, se ha descuidado, no en este presupuesto para el año entrante, se ha descuidado de los últimos 6 o 7 años. Y eso a la larga sí significa, pues, digamos, un deterioro en el bienestar de los individuos. Yo creo que ahí Hacienda se va a tener que sentar en algún momento, replantear, ¿no?, su estrategia, porque en el camino por donde va, si efectivamente quiere mantener las finanzas públicas y el déficit fiscal a raya, pues va a ser en mucho a costa de los servicios que reciben millones de ciudadanos. Entonces, pues también cuando se deterioran los servicios públicos, pues la gente que empieza a cambiar su preferencia electoral, ¿no? Y ya para terminar, con el paquete fiscal para el 2026, si bien, como tú señalas, y me da gusto que coincidamos en las cifras, el déficit fiscal va a ser mayor al previsto, no esperaríamos una afectación mayor sobre la economía. El problema puede venir con la estrategia que Hacienda está planteando para el largo plazo de seguirlo bajando y que en la realidad, como objetivo, pero que en la realidad no se vaya materializando, porque eso, pues eventualmente, ¿no?, las calificadoras lo pueden captar e insisto, un buen parámetro de déficit fiscal es aquel que te estabiliza la deuda pública, y el proyecto que presenta Hacienda para el año entrante y para de aquí al 2030 no la estabiliza, sino que la hace crecer. Entonces, pues le van a tener que hacer algunos arreglos hacia futuro, o si no, sí pueden venir mayores problemas un poco más grandes. Pues muchas gracias, Mauricio. Creo que estuvo muy completa. Es un tema del cual podremos seguir platicando horas y horas, pero me parece que dimos un, un análisis bastante concreto, pero también eficiente del paquete. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación y gracias a todos los que se conectaron. Que tengan un No, muy buen gracias a día. ti, gracias a los participantes. Gracias, Mauricio. Saludos. Bye.